Buenos días. Vamos ahora que hemos visto la teoría del teorema de reciprocidad y sus consecuencias, vamos a ver un problema que hacemos siempre, un problema de examen antiguo, pero que es el típico problema de teorema de reciprocidad. Este problema ya veis que es del año 93 y desde que cayó en el examen pues venimos haciendo este. Antes hacíamos alguno de parecido. Pero es el problema típico. Básicamente son toda una serie de problemas que hay que siempre cae o en el control o en el examen final. En alguno de los dos sitios hay algún problema de estos, son importantes, porque es que siempre caen porque son importantes. Y como podéis ver aquí son dos dipolos. Aquí tenemos uno, aquí tenemos el otro, son dos dipolos. Y pues igual que son dos, podrían haber sido tres, podrían haber sido 4, a veces hay planos de masa, entonces si hay planos de masa pues tenemos también las imágenes. En lugar de un dipolo podría ser un dipolo con un plano de masa, de esto ya lo haremos uno más adelante, entonces tendríamos dos dipolos igual que aquí el original y la imagen. Y bueno, es un análisis de la radiación de dos antenas, que esto ya lo sabéis hacer de las prácticas de antenas que habéis hecho con MATLAB, esto ya lo sabéis hacer. Y la cuestión es que vamos a añadir aquí el cálculo de la impedancia de entrada y de la directividad utilizando el teorema de reciprocidad, que es un poco la innovación que introduce este apartado de teoría del teorema de reciprocidad. Entonces veamos lo que nos dice el enunciado. Bueno, es el problema 4.7 del libro, es un problema del libro aparte de examen, también está en el libro, el problema 4.7. Dice que bueno, hay un poco de historia de la antena, como es habitual en muchos problemas de examen. Una antena conocida por los radioaficionados como W8JK, donde JK es el indicativo de John Krause, que es un profesor de la Universidad de Ohio y autor de varios libros de antenas y similares. Concretamente es el inventor de la antena de hélice y de otros tipos de antenas. Y bueno, esta antena concretamente consta en su configuración más simple de dos dipolos muy próximos de longitud lambda medio, es muy importante la longitud lambda medios. Son dipolos muy próximos, fijaos que la separación es lambda octavos, esto es una separación pequeña, y lo que veremos que se consigue gracias a esta separación y que las corrientes están en oposición de fase, veremos que se consigue una directividad elevada. Cuando calculemos la directividad veremos el valor que nos sale. Entonces nos dice, para la antena de la figura, vemos aquí el dibujo, donde A' son los puntos de alimentación. Estamos alimentando aquí en A'. Entonces, fijaos que los terminales de las antenas son BB' para la antena 1 y CC' para la antena 2. Entonces, si miramos cómo están los cables, vemos que aquí hay un cruce de cables. Este cruce de cables lo que hará es invertir la tensión y la corriente en el dipolo 2 respecto a la del dipolo 1. Apartado A. Impedancia de entrada en cada dipolo. Es decir, la impedancia de entrada que veo yo en los terminales BB' y la impedancia de entrada que yo veo en los terminales aquí en CC'. Estas dos impedancias son las que me pedirán en el apartado A. Pues vamos a hacerlo. Lo primero que hay que tener claro es que el cruce de la alimentación que vemos aquí, el cruce de la alimentación me provoca que las tensiones, la tensión en CC' está invertida con respecto a la tensión BB', porque en BB' se alimenta en fase con A', en fase salvo el desfase introducido por la línea de transmisión, me refiero sin cruce de cables. Y en CC' se introduce el cruce de cables que me da una fase de 180 grados. Y por tanto tengo esta oposición de fase entre la tensión en los terminales de la antena 2 y de la antena 1. Y como las dos impedancias van a salir iguales por simetría, pues si la tensión es opuesta y la impedancia es igual, la corriente que es tensión dividida por impedancia va a ser también opuesta. Es muy importante tener en cuenta que la corriente es opuesta. Digamos que la conclusión de analizar este cruce de cables es que las corrientes van a ser opuestas.
Entonces, planteamos el cálculo de la impedancia de entrada. La impedancia en BB' es tensión, BB' es en los terminales del dipolo 1, pues tensión en el dipolo 1 dividida entre corriente del dipolo 1. Sustituimos la tensión del dipolo 1 con la fórmula que me da la primera fila de la matriz de impedancias, Z11 I sub 1 más Z12 I sub 2. Dividido por I sub 1, veo enseguida que me da Z11 y luego tengo Z12 partido por I sub 1, que hemos visto que vale menos 1, por tanto, menos Z12. Si yo calculo para CC', pues tengo algo análogo. En terminales del dipolo 2, tengo la tensión 2 dividida por la corriente 2 para calcular la impedancia de entrada CC'. La tensión 2, según la fórmula de la segunda fila de la matriz de impedancias, es esto. Dividimos por I sub 2. Aquí tenemos I sub 2 partido, o I sub 1 partido por I sub 2 vale menos 1, como vemos aquí. Pues menos Z12 más Z22. Valores, pues para Z11 y Z22 recordad que son las autoimpedancias y que coinciden con la impedancia de entrada del dipolo aislado, que en su momento la calculamos y nos dio 73 más J42. Luego las impedancias mutuas. Las impedancias mutuas o bien se leen de la gráfica de impedancias mutuas, la gráfica esta de aquí. Se podían leer aquí, veamos la separación, las separaciones de lambda octavos. Pues para una separación de lambda octavos, estos lambda cuartos, pues para lambda octavos pues tendríamos más o menos 0 y yo que sé, pues 65 por decir algo. Pero en el enunciado este nos lo daban, creo, exacto. Como hemos dicho mirando la gráfica, ojo, 0 y 65 de parte imaginaria y de parte real, vemos que 64 y 2 en este caso nos lo han dado en el enunciado. Perfecto, porque nos ahorramos mirarlo. Y entonces tenemos aquí las autoimpedancias, las impedancias mutuas, sustituimos en las fórmulas de la impedancia de entrada y me da 9 más J40 para los dos casos, para ZBB' y para ZCC', es decir, para las impedancias de entrada en terminales del dipolo 1 y en terminales del dipolo 2. Y entonces se cumple la hipótesis que hemos hecho de buen principio de que por simetría las dos impedancias de entrada de los dos dipolos iban a ser iguales. Bueno, pues vamos a calcular el campo. Ahora ya no hay, esto de aquí era, el cálculo de la impedancia de entrada era nuevo, ahora para el campo ya no hay sorpresas. Para el campo es la suma del campo radiado por los dos dipolos, cosa que ya sabéis hacer de las prácticas de antenas de Colmatlab y porque también os dije que hicierais algún ejercicio de desplazamiento. Entonces, el campo radiado por la antena 1 pues será un dipolo, es el campo del dipolo en lambda medios colocado en el origen, por tanto es un dipolo con la fase por desplazamiento. Como este dipolo está desplazado una distancia de medios en las X negativas, pues lleva una exponencial elevado a menos J, menos porque son las X negativas, K sub X porque es el eje X y de medios porque es el desplazamiento. Análogamente para el dipolo 2. El dipolo 2 tiene el campo del dipolo centrado en el origen E sub 0 y la fase por desplazamiento, como ahora es un desplazamiento lambda medios en las X positivas, pues signo más porque son las X positivas, K sub X porque es el eje X y de medios porque el desplazamiento es de medios. Entonces, ojo, veo que aquí estoy sumando con signo negativo. ¿Por qué? Pues porque la corriente del dipolo 2 es opuesta a la corriente del dipolo 1. Y por tanto, el campo radiado por el dipolo 2 es opuesto al campo radiado por el dipolo 1. Por eso pongo aquí este signo menos. Saco factor común al campo E sub 0. La resta de dos exponenciales me da 2j por el seno, pero como la exponencial de argumento positivo es la que lleva el signo menos, pues todo es negativo y me da un signo menos delante, que luego voy a sacar el módulo y me desaparecerá, pero bueno, para ponerlo bien lo pongo. Y básicamente tengo esto, un diagrama en la forma
E sub 0, que es el de la antena básica, o dipolo elemental. No, elemental no, perdón. La antena básica, que es la que estamos repitiendo 2 veces, es un dipolo en lambda medios, por tanto, sub 0 será el campo del dipolo en lambda medios, por seno de K sub X de medios. Entonces, el campo del dipolo en lambda medios es este de aquí. En la mayoría de los problemas de examen modernos se suele dar el campo del dipolo en lambda medios, en el enunciado, al menos yo lo suelo dar. Entonces directamente sustituiríamos el sub 0 por este valor. Lo que pasa es que en este problema en concreto, en el enunciado no me daban el campo del dipolo en lambda medios, sino que me daban la fórmula general del vector de radiación para una longitud de brazo cualquiera h. Entonces aquí hay que sustituir h igual a lambda cuartos, sustituir h igual a lambda cuartos y ver lo que sale, ¿no? Entonces lo que hemos hecho aquí, hemos partido de la fórmula general que nos daban en el enunciado, hemos sustituido h igual a lambda cuartos, por tanto KH, lo vemos aquí, valdrá pi medios, el coseno de pi medios vale 0, esto se nos va, entonces K sub z es K coseno de tita, por h pues KH es pi medios y el coseno de tita, me queda este numerador, y abajo tengo K cuadrado menos K sub z, que es K coseno de tita al cuadrado, que es K cuadrado por 1 menos coseno cuadrado de tita, que es K cuadrado por seno cuadrado de tita. Es esto de aquí. Además tengo I sub m. I sub m es el máximo de la distribución de corriente sinusoidal. Pero cuando el dipolo es en lambda medio, sabemos que esta distribución de corriente es un lóbulo de coseno y que el máximo está en el origen, en el punto de alimentación. Por tanto, el máximo vale I sub 0. Pues sustituyendo todo esto y además metiéndolo en la fórmula habitual del campo a partir del vector de radiación, que recordad que es campo igual a menos j eta elevado a menos jkr partido por 4πr n sub tita, esto es la componente tita del campo, lo mismo para la componente phi, que en este caso vale 0, donde n sub tita es menos seno de tita n sub z, y el valor de n sub z que hemos calculado arriba, pues nos da este campo del dipolo en lambda medios, que es el que os decía que normalmente se da en el enunciado. Pero que si no se da en el enunciado no pasa nada, porque entonces lo que se dará es esto de aquí, y lo único que hay que hacer es sustituir el valor de h, que en este caso es lambda cuartos, normalmente será lambda cuartos. Bueno, pues una vez sustituimos E sub 0 en la fórmula del campo y también sustituimos el valor de kx de medios, perdón, no kxd, sino kx de medios, vale esto de aquí, desarrollo, y me sale pi octavos seno de tita coseno de phi. Sustituyo todo y obtengo esta fórmula larga para el campo radiado por los dos dipolos. Esto de aquí es una cosa que ya habéis hecho, ya lo habéis obtenido en las prácticas de antenas, en los estudios previos, o sea que ya lo sabéis hacer. Pero bueno, otra cosa interesante aquí es la directividad. La directividad se supone que habría que calcularla integrando este diagrama de campo al cuadrado para obtener el diagrama de potencia normalizado. Y claro, integrar esto al cuadrado multiplicado por un seno, que es la integral que normalmente se hace para la directividad, pues estaría complicado. Hay que hacerlo numéricamente como vosotros lo hicisteis numéricamente con MATLAB, sumando valores del diagrama de radiación al cuadrado, recordadlo del diagrama de potencia normalizado. Esto lo hicisteis en MATLAB integrando. Pero se puede hacer también conociendo la resistencia de radiación. ¿Por qué? Porque la directividad es la densidad de potencia radiada máxima entre la densidad de potencia radiada media. Y la media es la potencia total radiada entre 4πr cuadrado. Entonces, aquí lo único que nos falta es la potencia total radiada. La densidad de potencia máxima es muy fácil a partir del campo máximo. Como tenemos la fórmula del campo, pues buscamos el máximo de lo que nos ha salido de la fórmula del campo y vemos enseguida qué es esto, y la densidad de potencia radiada máxima no tiene problema. Potencia total radiada es la que normalmente se calcularía integrando, como hacíais vosotros en las prácticas de antenas con MATLAB. Pero aquí hacemos un razonamiento muy sencillo.
La potencia total radiada es la que radia el dipolo 1 más la potencia que radia el dipolo 2. La potencia que radia el dipolo 1 es la resistencia de entrada del dipolo 1, suponiendo que no tenga pérdidas, por la corriente de entrada al cuadrado. La potencia que radia el dipolo 2 es la resistencia de entrada del dipolo 2 por la corriente de entrada al cuadrado. Estas resistencias de entrada nos han salido de 9 ohmios. O sea, aquí tenemos 9 ohmios. La corriente del dipolo 2 es menos la corriente del dipolo 1. Al hacer el módulo al cuadrado me quedará lo mismo y tengo la corriente del dipolo 1 al cuadrado en los dos términos. Por tanto, 9 y 9, 18, me va a quedar aquí como potencia total radiada 18 veces el módulo de I sub 1 al cuadrado. Sustituyo todo, sustituyo la densidad de potencia radiada máxima que me ha salido, la sustituyo aquí, 4πr cuadrado en el denominador, simplifico los términos y me acaba saliendo 3,9. Me acaba saliendo 3,9, que es una directividad relativamente elevada, porque pensar que estábamos partiendo de un simple dipolo que tiene directividad 1,64, hemos puesto dos dipolos y hemos conseguido más que duplicar la directividad. Hemos conseguido pasar de 1,64 a 3,9. El truco para conseguir esto ha sido pues que estén en oposición de fase y cerca. ¿Por qué? Pues porque fijaos que se consigue una directividad elevada gracias a que el denominador es pequeño, gracias a que este 18 es un número pequeño. ¿Por qué es pequeño el 18? Porque el 9, la resistencia a la entrada de cada dipolo, es pequeño. ¿Por qué es pequeño el 9? Porque fijaos que estamos restando Z11 menos Z12. Y dijimos que cuando los dos dipolos estaban cerca, Z12 tendía a Z11. Y además el signo menos, que viene de que la corriente en el dipolo 2 es menos la corriente en el dipolo 1. Entonces, fijaos, el efecto del signo menos es que se resten. El efecto de que estén cerca es que Z12 sea cercana a Z11. Al restarlas me dará un número pequeño. Este número pequeño se va al denominador y me aumentará la directividad. Claro, no puedo pasarme tampoco porque fijaos que, claro, que cuanto más cerca estén, más pequeña será D. Cuanto más pequeña sea D, más pequeño será el argumento del seno y más pequeño será el seno. Aquí ya tengo un seno de pi octavos, fijaos que en el máximo hay un seno de pi octavos, que es el valor del seno en el máximo. Entonces, claro, si yo me paso disminuyendo D con objeto de disminuir el denominador, también disminuiría en exceso el numerador y no reduciría tanto la directividad. Entonces, este John Krauss, pues, supongo que encontró que con el valor de octavos, de una separación D igual a lambda octavos, pues se obtenía una directividad bastante buena y una impedancia razonable. Quizá se hubiera podido obtener una directividad menor a costa de una mala impedancia difícil de adaptar, ¿no? Entonces supongo que buscó un equilibrio entre todo y encontró este valor de lambda octavos como el más óptimo teniendo en cuenta muchos criterios y por eso es una antena muy utilizada por los radioaficionados. Bueno, entonces viene la parte de dibujar el diagrama. En el apartado C normalmente se pediría en un problema normal, aparte de calcular la impedancia de entrada y la directividad que se piden siempre en este tipo de problemas, pues normalmente se pediría dibujar el diagrama en plano E y plano H. En este caso concreto pedían el representar el diagrama normalizado en plano E de la antena para incrementos de 15 grados. Es decir, pedían hacer una tabla de valores con incrementos de 15 grados y daban una gráfica en coordenadas polares para hacer el dibujo en coordenadas polares. Era esto de aquí. Nosotros nos vamos a ir un poco a lo que se pide normalmente ahora, que es diagramas en plano E y plano H. ¿Cuál es el plano E y plano H? Hay que ver la dirección del máximo. La dirección del máximo, nos vamos aquí a la fórmula del campo. Vemos enseguida que el máximo del dipolo está en θ 90 grados, que es el plano XY. Y dentro de θ 90 grados, que significaría que este seno vale 1, para que el coseno valga 1 tenemos φ igual a 0.
Entonces, θ igual a 90 grados, phi igual a 0 es el eje X. Tenemos el máximo en el eje X. Esto era bastante fácil de ver sobre el dibujo. Conviene que aparte de ver buscar los máximos analizando la fórmula, aparte de buscar los máximos analizando la fórmula del campo, es interesante verlo también en el dibujo. Ya vemos que en Z no radia. En Z no radia porque es donde está la dirección. Los dipolos no radian la dirección del eje del dipolo. En Y, que sería la perpendicular, tampoco radia porque están en oposición de fase. Si la corriente del dipolo 1 sube, la del dipolo 2 baja. Están en oposición de fase, entonces se cancelarían los campos en la dirección del eje Y. ¿Cuál me queda que no se cancelen los campos? En X. En X no se cancelan porque aunque están en oposición de fase, hay un pequeño desfase adicional introducido por la diferencia de caminos lambda octavos. En la radiación hacia la derecha, el campo recorrido por el camino recorrido por el campo radiado por el dipolo 1 recorre un exceso de distancia lambda octavos respecto al campo radiado por el dipolo 2. Esto le introduce un desfase de pi cuartos que hace que no se cancelen en la dirección del eje X. Por eso me da el máximo en X, máximo en X. Entonces, ¿cuál es la dirección del campo eléctrico? Pues yo enseguida veo que si el campo eléctrico estaba en θ, para un observador en X, el vector unitario θ es menos z, entonces el campo eléctrico que estaba en θ pues está en z, y por tanto, si el máximo está en X y el campo eléctrico está en z, el plano E será el XZ definido por phi igual a 0 y pi. Recordad lo que os dije, que cuando tenemos dipolos, una vez encontramos la dirección del máximo, el campo eléctrico va a estar en la dirección del dipolo, que es z. Como los dipolos están en z, el campo eléctrico va a estar en z, que es lo mismo que hemos obtenido analizando la dirección del campo eléctrico. Bueno, pues sustituimos en plano E phi igual a 0 o pi, que es el plano XZ. Entonces, pues me queda esta expresión función de θ, es el producto de dos factores. El primer factor es el diagrama del dipolo en lambda medios, que ya sé cómo es, muy parecido al diagrama del dipolo elemental, un donut, pero un poquito más plano, es decir, con un poquito menos de ancho de haz, porque la directividad me aumenta de 1,5 a 1,64. Y el segundo factor es un simple seno. El argumento del seno aumenta desde 0 hasta pi octavos, por tanto el seno pues aumentará de seno de 0 que vale 0 hasta pi octavos, ¿no? Me aumentará así. Y tengo otro diagrama que es también como un donut, el producto de los dos pues me da también como un donut relativamente más planito con el ancho de haz más estrecho. Plano H. Bueno, el plano H tiene la misma dirección del máximo X y como el plano H tiene que ser perpendicular al plano E, si el plano E estaba en Z, pues el plano H estará en Y, ¿no? El campo magnético es perpendicular al campo eléctrico y a la dirección de observación. O sea, de la dirección de observación es X, perdón. Y el campo eléctrico Z, pues el campo magnético es Y. Plano H, plano XY. Definido por θ igual a pi medios. Sustituimos θ igual a pi medios, me queda un seno. El argumento del seno varía desde 0 hasta pi octavos, pues el seno variará desde 0 aquí hasta el seno de pi octavos aquí. Me queda otro diagrama como un donut. Entonces yo puedo dibujarlo con una tabla de valores como me pedían en el enunciado de 1993. Lo que pedimos normalmente, ya veis que es como un donut, lo veis aquí, sería este el diagrama en plano E, que es el que nos pedían. Si nos hubieran pedido el diagrama en plano H, pues sería este de aquí. Ya veis que en plano E es más estrecho. ¿Por qué es más estrecho en plano E? Porque en plano E tenemos el mismo diagrama que en plano H, que es este factor de aquí, pero multiplicado por este otro factor que hace que sea más estrecho. Todos los valores de campo que vienen dados por el mismo factor común en plano E y plano H, que sería esto de aquí, vienen multiplicados por un valor más pequeño que 1 del diagrama del dipolo elemental que tenemos en plano E y no en plano H, y esto hace pues que el valor sea más pequeño en plano E que en plano H, porque es el producto de dos factores menores que 1 y en plano H solamente tengo un factor menor que 1.
Esto puedo verlo también dibujando con ordenador. Si lo dibujo con ordenador puedo ver aquí el plano E sería el plano vertical y puedo ver que es más estrecho en vertical y en cambio el plano H sería el plano horizontal y puedo ver pues que es más ancho en el plano horizontal. Aunque no me lo perdí en el enunciado solamente por curiosidad, pues puedo calcular la directividad con la fórmula del ángulo sólido equivalente. Como en el enunciado pedían hacer una tabla de valores, al tener una tabla de valores, pues puedo mirar para qué ángulos decae 3 dB el diagrama. Entonces me sale que los anchos de haz a menos 3 dB son 60 grados en plano E y 90 grados en plano H. Entonces, pues sustituyo yo los anchos de haz en plano E y plano H, con mucho cuidado de que sean en radianes. 60 grados en radianes son pi tercios, 90 grados en radianes son pi medios. Y luego le pongo un factor 2. ¿Por qué le pongo un factor 2 al ángulo sólido equivalente? Porque tengo dos haces. Tengo un haz para aquí, que tiene este ángulo sólido equivalente, pero luego tengo que sumarle el otro ángulo sólido equivalente del otro haz, porque la potencia total radiada, recordad que este denominador de ángulo sólido equivalente, el denominador de la directividad es la potencia total radiada, pues como se está radiando potencia por los dos lados simétricamente, se está radiando el doble de potencia que si se radiara solo por un lado. Dos lóbulos, uno a la izquierda y otro a la derecha, me radian el doble de potencia que un solo lóbulo. Y por tanto, pues tengo que poner un 2. Le pongo el 2, hago los cálculos, repito, con los anchos de haz en radianes y me sale 3,8, cuando la directividad exacta que hemos calculado antes era 3,9. Ya veis lo bien que nos ha funcionado la aproximación del ancho de haz a menos 3 dB. Una pequeña nota, esto no lo pedían, pero bueno, es una cosa que se podía haber pedido si en un problema en el cual se tiene la tabla de valores para poder calcular los anchos de haz a menos 3 dB. De hecho, es interesante darse cuenta que el ancho de haz a menos 3 dB en plano H se puede calcular directamente. ¿Por qué? Porque como en plano H solamente tengo un factor, no me cuesta nada igualar este factor a 1 partido por raíz de 2, que es la caída, menos 3 dB, y despejar phi, que solamente me aparece en un sitio. Entonces no me cuesta nada calcularlo. Me da exactamente 91,5 grados y en la tabla de valores pues habíamos puesto a ojo unos 90 grados. Para el ancho de haz en plano E sí que lo tenemos difícil, porque si igualamos esto a 1 partido por raíz de 2, bueno, esto no, todo con el denominador para que esté normalizado, si lo igualamos a 1 partido por raíz de 2 para despejar tita, como tita aparece en 3 sitios, no vamos a poderlo despejar de forma fácil, sin ayuda de ordenador o calculadora, para resolver un sistema de ecuaciones, bueno, no un sistema, sino una ecuación no lineal, y nos vamos a, en este caso, pues a quedar sin poder calcular bien el ancho de haz en plano E. Bueno, como os decía, este es un problema muy típico, es un problema que sale mucho en los exámenes, en muchas variantes. Las variantes típicas son que las corrientes estén en fase, I sub 2 igual a I sub 1, o en oposición de fase como aquí, I sub 2 igual a menos I sub 1. Pueden tener otros desfases, a veces tienen un desfase alfa el que sea, muchas veces este desfase alfa es de pi medios, de 90 grados. Y bueno, y también hay variantes en las cuales hay más de 2 dipolos. Podemos tener 3 dipolos. Si tenemos 3 dipolos podemos tener corrientes que no sean diferentes. Por ejemplo, el dipolo del centro puede tener el doble de corrientes que los dos extremos. Podemos tener 4 dipolos. Imaginaos que tenemos aquí 2 dipolos y un plano de masa que con la teoría de imágenes pues me da 2 dipolos de imagen y en total tenemos 4. De hecho, hay algún problema que ha caído hasta con 8 dipolos porque eran 2 dipolos con 2 planos de masa. Tenéis en la colección de problemas de examen que os ha preparado Sebastián y que está colgada en Atenea, pues tenéis bastantes problemas de dipolos y veréis todos los tipos de variantes, con corrientes en fase, con corrientes en contrafase, con corrientes desfasadas ni 0 ni 180, con 4 dipolos, con 8 dipolos, con planos de masa y sin planos de masa. O sea, hay un poco de todo y tenéis bastante para practicar. Practicar este tipo de problemas porque repito que en un sitio o en otro acaban cayendo siempre.
Luego pasaremos a hacer un problema un poco más complicado de un examen final.